Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor de la Iglesia Jesús es el Camino en Danbury, Connecticut. Que Dios los bendiga a todos, que les añada bendición, gracia, misericordia, que son nuevas cada día y que podamos ver su mano obrar en favor nuestro. Bendiciones. Quiero hablar de un versículo que está en Jeremías 18:1. Vamos a hablar desde el versículo 1. Dice: la señal del alfarero y el barro. Dice versículo 1: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en nombre de Jesús por un nuevo día. Te damos gracias porque nuevas son tus misericordias todos los días. Te damos gracias porque tu mano nos ha ayudado hasta este momento. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos santifica, nos vivifica, nos justifica, nos purifica. Gracias a Dios porque tu Espíritu Santo está de continuo en nuestra ayuda. Gracias por ese Espíritu que nos impulsa a seguirte adorando, a seguirte alabando. Te pedimos, Dios, que en este día tú nos des el alimento espiritual de cada día, dándolo hoy, y que pueda hacer fruto, Dios, que pueda tener una edificación en nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy quiero hablar acerca del proceso del barro. Y es que Dios quiere darle a Jeremías, que era un profeta, quiere darle un mensaje. Y dice: ¿sabes qué, Jeremías? Ahí en tu ciudad hay una casa del alfarero. Y yo quiero que tú vayas a la casa del alfarero porque vas a escuchar mi voz, vas a escuchar mis palabras. Entonces dice que cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, dice que el alfarero ya trabajaba. Dice: y cuando descendí a casa del alfarero, el versículo 3, y aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda. O sea, la rueda era el lugar en donde el alfarero ponía el barro. Era una especie de madera en forma redonda, como una mesa pequeña que era en forma de círculo, en donde estaba conectado un
una especie de pedal, algo que con el pie el alfarero movía y entonces la rueda giraba, entonces le podía dar forma al barro. Entonces dice que cuando Jeremías desciende a la casa del alfarero, el alfarero ya estaba trabajando. Primera lección. El alfarero ya está trabajando en la vida del hombre, porque desde el momento en que una persona acepta a Cristo y nos somos adoptados como hijos de Dios, ya empieza Dios a empezar a trabajar en nosotros. Ya empezó a trabajar desde el momento en que tomamos en consideración el pecado y tomamos en consideración a Dios, porque buscar de Dios no es un deseo que nace en nosotros por nosotros mismos, sino que es el deseo que nace por propósito de Dios. Entonces Él pone ese deseo y Él nos atrae a Él mismo. Entonces aceptamos a Cristo y el proceso recién empieza. Entonces ya el alfarero ya está trabajando. Dice que cuando estaba trabajando tenía una vasija de barro que la vasija de barro que él había hecho se echó a perder en su mano. Entonces cuando el alfarero estaba trabajando en la vasija, dice que la vasija se echó a perder, se resquebrajó. Entonces dice que vino y la hizo de nuevo una vasija mejor según a él le pareció mejor hacerla. Hay varios principios del alfarero y el barro que quiero compartir hoy. Y es que lo primero es que el alfarero tiene un lugar en donde trabaja el barro. Por eso se llama la casa del alfarero. Cuando Jeremías le dice, ve a la casa del alfarero, Jeremías ya sabe a dónde buscar una casa del alfarero. No sé si el alfarero era famoso, si era muy conocido, si era amigo de todo el vecindario, de todo el pueblo en la ciudad. Pero Jeremías conocía dónde vivía el alfarero y conocía cuál era su casa. Puede que no conozca al alfarero, pero conocer la casa la conocía al ver las herramientas que tenía ahí, la maquinaria, al tener allí todo lo que él necesitaba para trabajar el barro. Quiere decir que el alfarero tiene una casa en donde él forma al barro. Hermano, ¿y cuál es esa casa? La iglesia del Señor, la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo. Ese es el lugar en donde vamos todos y en donde Dios nos está formando, en donde Dios nos acepta. Llegamos como estamos, llegamos con malformaciones, con impurezas, pero en la casa del alfarero, en la casa de Dios, es en donde se nos da forma. Es en donde a través de varias herramientas que Dios tiene en esa casa, nos empieza a formar y nos empieza a quitar las impurezas. Quiere decir que el barro tiene que estar en la mesa. El barro tiene que tiene un lugar en donde el alfarero trabaja. O sea que difícilmente vamos a ser transformados escuchando alabanzas en nuestra casa y sin congregarnos. Difícilmente va a haber un proceso de transformación si no asistimos regularmente a una iglesia para ser transformados, lejos de marcar tarjeta para que no me estén llamando, que ya días no voy. Lejos de eso, vamos para que sigamos siendo formados. Y a través del mensaje, a través de varias herramientas que el alfarero tiene en su casa, somos transformados cada vez que estamos en la mesa y nos predisponemos a ser transformados por Dios. Quiere decir que el alfarero tiene una casa en donde tiene equipada con toda la herramienta para procesar el barro. Ahora, el barro no es más que tierra seca a la cual se humedeció, se le echó agua, entonces puede ser una materia prima
para hacer de ese barro, de esa tierra seca, hacer una vasija bonita y darle el uso que Él quiera. Entonces, la tierra seca, cuando Dios hizo al hombre, dice que tomó tierra del suelo, ¿no? Entonces, esa tierra era seca, lo que estaba en su mano era tierra seca, igual que el resto del planeta Tierra, pero con la diferencia de que ese poquito de tierra que él tomó, le echó agua. Y cuando le echó agua, cuando ya era materia prima para trabajar con él, le dio forma y le dio forma de un hombre. Le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces le dio forma como de hombre. Y cuando tenía forma de hombre, sopló en su nariz y le dio el hálito de vida. Y entonces fue aquel hombre un ser viviente y le puso por nombre Adán, porque de la tierra fue formado. Entonces, vemos que el modus operandi de Dios es que Él agarra tierra seca que no tiene forma, que no sirve para nada, tierra seca que es pisoteada por los hombres, tierra que es pisoteada hasta por los animales, en donde los animales hacen sus necesidades fisiológicas, en donde los animales se acuestan, pisotean, juegan. Ese es la tierra seca. Ese éramos todos antes de venir a Cristo, que tal vez no teníamos un propósito, tal vez no teníamos un fin, tal vez no nos habíamos dado cuenta que podíamos tener una forma, que podíamos ser un vaso de honra, que podíamos tener un uso útil, sino que éramos parte del resto del montón en donde estábamos igual de mal que los demás, en donde estábamos en medio de un grupo social en el que se veía un futuro, en el que no teníamos nada que ver con Dios ni con las cosas de Dios, y probablemente no pensábamos en que podíamos ser útil en el reino de Dios. Pero entonces el alfarero, como es él el experto en hacer obras de arte de algo que no tiene ninguna forma, él agarra el barro de la tierra seca y lo humedece y dice, ya tengo la materia prima, ya con esto me es suficiente porque no necesito un vaso previo y para terminarlo de hacer. No, él lo empieza desde el principio y él agarra la tierra y la humedece porque él tiene agua. Esa es una de las herramientas que él tiene, y es que él tiene agua en el que humedece esa tierra seca y ahora es materia prima para trabajar con él. Entonces sepa, mi amado hermano y hermana, amigo o amiga que escucha, que Dios no necesita mucho para empezar a trabajar con nosotros, solo necesita nuestra disposición para trabajar con nosotros. Oh hermano, es que mi hijo es rebelde, es que mi esposo, usted no lo conoce, mi esposa, esa mujer es una pantera. No hay trabajo difícil para Dios. Todo hombre, por muy malo que sea, es materia prima de la cual Dios tiene la capacidad y el poder de hacer de ese hombre malo, hacerlo un hombre bueno. Esa vasija que era un vaso de deshonra, hacerlo un vaso de honra. Porque dice que si la vasija se quiebra y se raja, él lo vuelve a hacer de nuevo. O sea, si hay algo que tiene el alfarero es que tiene paciencia. Porque se necesita tener paciencia para trabajar con el barro, porque a veces el barro no ayuda, a veces el barro tiene demasiadas impurezas, y entonces el alfarero tiene que tener paciencia para sacar todas aquellas impurezas, porque esas impurezas, por ahí empiezan las rajaduras y empieza a quebrarse el vaso. Si hay algo que tenemos que aprender nosotros los que estamos en la iglesia y que de alguna manera tenemos una especie de responsabilidad en el liderazgo, en la edificación de la iglesia, es que tenemos que ser pacientes así como el alfarero es paciente.
A veces de repente hay un vaso duro que, que no quiere agarrar forma y cuando empieza a agarrar cierta forma se raja, se desquebraja y vuelve para atrás y vemos que como que no avanzamos. Si hay algo que tenemos que tener nosotros es paciencia con las vasijas. Porque es completamente normal que la vasija se eche a perder, oiga, en las manos del alfarero. A veces el alfarero con sus manos le va dando forma y a veces el barro no resiste la presión de sus dedos, de sus manos y el barro se rompe. Porque el agua es lo que humedece y lo que hace dócil al vaso. Ahora, ¿qué es el agua? Leamos Juan 7:37. Que dice Juan 7:37. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir que cuando aceptamos a Cristo, recibimos ese Espíritu Santo que es ese agua que humedece el barro, que es lo que nos hace dóciles a ser transformados. Quiere decir que una persona que no ha aceptado a Cristo difícilmente va a cambiar por sí mismo. Difícilmente, por no decir imposible, va a haber un cambio positivo, trascendental, significativo, en el que pueda haber un cambio sobrenatural. Dejó de ser un vaso de deshonra y pasó a ser un vaso de honra. Pueden haber cambios diminutos, insignificantes, tal vez un cambio en el color, pero en el uso natural del vaso va a seguir siendo un vaso de deshonra, porque déjeme decirle que hay vasos de deshonra aún hechos de oro. Porque dice que Belsasar, cuando en los tiempos de Daniel, dice que usó los vasos de oro, los utensilios que eran del tabernáculo, los usó para deshonra. Y en el vaso de oro en el que se ponía la sangre con el agua para la purificación, ahí el rey puso vino para emborracharse y hacer cosas malas. Entonces, el vaso de deshonra no lo define el material con que está hecho, sino el uso que se le da. Y cuando el hombre no ha aceptado a Cristo y se esfuerza por cambiar por sí mismo, difícilmente va a haber un cambio significativo. Difícilmente. Y los hombres dicen, no, cuando nació mi hijo voy a cambiar. No, cuando deje el alcohol voy a cambiar. Cuando deje la droga voy a cambiar. Cuando me case voy a cambiar. Cuando las mujeres dicen cuando tenga un hijo voy a cambiar. Y todas esas promesas se quedan en nada, porque el hombre por sí mismo no puede cambiar. No puede haber cambios significativos en un hombre, una transformación real en donde pase de ser un vaso de deshonra a un vaso de honra, un vaso útil en la sociedad, en la ciudad y mucho menos en el reino de Dios. Entonces, el que acepta a Cristo recibe el Espíritu Santo, que es esa agua que corre dentro de nosotros y es lo que humedece esa tierra seca que no tenía tal vez forma, pero con el Espíritu Santo se humedece. Entonces el alfarero empieza a trabajar.
La tierra seca es estéril. Es tan estéril que no se puede ni siquiera sembrar, no da frutos. Pero aún la tierra, cuando se planea sembrar para cosechar y recibir el fruto, esa tierra seca se tiene que regar constantemente. El barro sin agua es pura tierra seca, se seca. Entonces, si por alguna razón el alfarero para de trabajar, no sé, un día, 2 días, 3 días, porque se enfermó, le pasó algo y deja el barro en la mesa, en la rueda de la mesa, el barro se seca. Porque una cosa es que sin el barro, para ser transformado, necesita constantemente estar en transformación, necesita estar en proceso. Porque si se hace una pausa de 3 días, de una semana, el barro se endurece y se estancó el proceso de transformación. Déjeme decirle algo, mi amado hermano o hermana, no hay vacaciones en el Señor. No hay vacaciones, es decir, llevo 3 años, 5 años, 8 años en el Evangelio, congregándome constantemente. Voy a aprovechar este confinamiento, voy a aprovechar esta pandemia voy a aprovechar que ahora hay streaming de los servicios para darme un break, para reinventarme y reconsiderar mejor mis caminos. No hay vacaciones en el Señor. Cuando se baja de la mesa del alfarero y no tiene agua y no tiene las manos del alfarero, se estancó el proceso de transformación. Ahora, yo no sé si usted cree que usted ya está listo. Yo no sé si usted quisiera pasar la eternidad así como usted está ahora mismo. Pero yo digo, Señor, yo sé que hay un mejor yo adelante. Sigue trabajando. No me bajes, no me sueltes, sigue cambiando, sigue limando asperezas, sigue trabajando en mí. Entonces, si el alfarero por alguna razón deja de trabajar en el barro se seca y se estanca el proceso de transformación. Por eso dice la Escritura, no dejaos de congregarse como algunos tienen por costumbre. Más cuando ve que el día malo se acerca. Entonces, los días son malos, no dejen de congregarse, porque en la casa del alfarero, cuando estamos en la mesa, es cuando estamos avanzando a parecernos al diseño que el alfarero tiene en mente. Porque mire, Jeremías llegó a la casa del alfarero y Jeremías vio la vasija, pero quien tenía en la mente el diseño que le iba a dar a la vasija era el alfarero. El diseño está en la mente de él. Y él trabaja y mete presión con sus manos, y ese es cuando el alfarero tiene el diseño en su mente, él sabe dónde presionar con un dedo, él sabe dónde presionar con 2, con los 4, con los 5, él sabe dónde presionar con la palma de su mano, porque él tiene el diseño en su mente. Déjeme decirle algo, que Dios tiene planes con usted, y tiene planes buenos de transformarlo y de hacer una mejor persona. Pero no nos quejemos de la presión que ejerce el alfarero en nuestras vidas. No nos quejemos cuando el alfarero presione fuerte en algún lugar que está duro, que está seco. Entonces el Espíritu Santo necesita fluir para humedecer, para hacer más dócil aquello, y entonces el alfarero con sus manos empieza a dar forma y a ablandar aquello que estaba duro, y dice, ahora he agarrado la forma que yo quiero. Hay un proceso en el barro y hay un proceso en nosotros. Dice Dios, ¿acaso ustedes no son como el barro en las manos del alfarero? ¿Acaso ustedes no son así en mis manos? Un cristiano que no tiene comunión con el Espíritu Santo es duro de moldear.
Si esa es la razón por la cual vemos en las iglesias personas que asisten a la iglesia por años y no hay un cambio significativo. Asisten, son fieles, son feligreses, no fallan en los cultos, pero las únicas gotas de agua que recibe son los días que está en el servicio. Los versículos que da el pastor en el sermón es lo único de agua que recibe. Durante la semana vuelve a estar seco igual. Por eso es que hay cristianos que difícilmente se ha visto un cambio, o que las impurezas ya están visibles a la luz de todos, pero que esas impurezas no se van porque no hay suficiente comunión con el Espíritu Santo, que es ese agua que nos hace dóciles. Mire, si tan siquiera la iglesia de Cristo buscara, anhelara la llenura del Espíritu como se debe, en la iglesia hubieran menos problemas. Hubieran más líderes que seguidores. Hubieran más personas llenas del Espíritu que vacías del Espíritu. Hubieran más personas maduras espiritualmente que niños espiritualmente. Pero se ha acostumbrado a una cultura de presencia en el que solo se asiste a la iglesia por compromiso, para que no crean que estoy carnal, pero no se va para que haya un cambio, para decir, Señor, sigue trabajando en mí. Entonces, el agua es ese Espíritu Santo que nos hace dóciles. Difícilmente va a poder, se puede moldear con la mano un terrón de tierra seca. No sé si usted ha visto un terrón de tierra seca, es difícil. Si usted lo aprieta, se vuelve polvo en su mano, pero no tiene una consistencia en el que sus partes están adheridas porque las partículas de tierra están unidas con el agua. Y el hombre está hecho de tierra y de agua. Entonces su mano, el agua es lo primero que necesita la tierra seca para convertirse en barro. El agua es lo que vuelve dócil al cristiano, para entonces sus manos empezar a dar forma. Si no se tiene presencia del Espíritu, o peor aún, si usted no ha aceptado a Cristo, no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo, difícilmente va a cambiar. ¿Cuántas promesas de cambio se hacen en la cama de un hospital? ¿Cuántas promesas de cambio se hacen cuando la muerte nos está viendo a los ojos? ¿Cuántas promesas de cambio se hacen cuando una enfermedad terminal está en el pronóstico de un hospital? Entonces, difícilmente se hacen cambios sustanciales, significativos, independientes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos hace aptos para cambiar y nos da la revelación, la iluminación de que no estamos contentos con lo que estamos. Mire, ¿cuántas personas empezaron el proceso de transformación desde el momento que entregaron su vida a Cristo? Entonces el Espíritu Santo le ilumina los ojos y le quita las escamas cual Saulo, y empieza a ver su real condición y dice, pero esto ha sido por años, yo necesito cambiar. Entonces es cuando el cristiano, el nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo, se esfuerza en buscar una transformación, porque se dio cuenta que su condición actual en la cual llegó no es útil ni para él ni para los que los rodean.
ni para su familia, para su esposa, esposo, para sus hijos, en su trabajo no es útil, entonces empieza un proceso de transformación. La obra del Espíritu Santo es indispensable para que seamos transformados. El Espíritu Santo es ese primer herramienta esencial, primordial que se necesita para que el barro empiece a dar forma. Es lo primero que hace el alfarero, humedecer la tierra seca. Y cuando el alfarero toca el barro y ve que es dócil y que tiene una contextura que se puede trabajar, entonces empieza a trabajar con sus manos. Pero por eso es que cuando una persona se convierte, lo primero que pasa es que recibe el Espíritu Santo. Si no recibe el Espíritu Santo, significa que no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, significa que no hubo una conversión genuina y no va a haber una transformación genuina. El nuevo nacimiento es más que una oración de fe. Es más que levantar las manos, es más que pasar al frente. El nuevo nacimiento radica en creer en el corazón que Jesús es el Señor y confesarlo con su boca, entonces somos salvos. Entonces, si creemos de verdad que Jesús es el Señor, es el Mesías, es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios y el Salvador de nuestras vidas, el perdonador de nuestros pecados, entonces nacimos de nuevo y el Espíritu Santo se nos da como regalo para que no andemos solo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que empieza allí, recién empieza el proceso de transformación. Alguien tal vez puede decir, bueno, por fin acepté a Cristo, ya llegué. Después de asistir a la iglesia regularmente, por fin ya llegué. No, ahí no, ese no es el final. Ese apenas es el principio. Viene toda una aventura de transformación, viene toda una aventura de trabajo, de que el alfarero con paciencia agarra aquello mal formado y con la ayuda del Espíritu Santo lo humedece la tierra y con sus manos empieza a darle forma a aquel vaso de deshonra para transformarlo en un vaso de honra. Por eso es que todas las personas inconversas que llegan a la iglesia y se convierten y nacen de nuevo y ahora son convertidos hijos de Dios, todas esas personas son potencialmente un vaso de honra que Dios puede hacer y quiere hacer para darle gloria a su nombre. Como Saulo pasó a ser un vaso de deshonra que deshonraba a Dios porque creía que estaba haciendo lo bueno cuando estaba haciendo lo malo, y fue interceptado por Jesús, nació de nuevo, se le dio el Espíritu Santo y empezó la transformación para hacer de él un vaso de honra. Entonces de Saulo pasó a Pablo de Tarso, al apóstol Pablo. Quiere decir que todo inconverso con adicciones, drogadicto, por muy malo que sea, todo inconverso es un potencial apóstol en las manos del alfarero. Por eso no nos sorprenda que los que llegan a la iglesia, por muy mala apariencia que tengan, después de un tiempo en las manos del alfarero, de repente sean unas personas de bien y que Dios les haya confiado ministerios y dones, porque si nosotros tenemos ministerios y dones no es porque éramos los más parecidos, éramos los mejorcitos, ¿no? Sino que Dios hace del vaso como Él quiere, porque Él es el alfarero. Y en su mente hay muchos diseños y muchas obras que Él ejecuta a su criterio. Entonces todo inconverso es un potencial apóstol en las manos del alfarero. Si usted quiere descubrir
para qué usted está hecho, cuál es su verdadero propósito. Venga a Cristo. Entregue su corazón a Dios, acepte a Cristo como Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo va a estar dentro de usted y le va a mostrar el camino a seguir. Entonces el alfarero va a plasmar, de hecho, el diseño que tiene en su mente y lo va a materializar. Dios tiene planes con usted. Pero se necesita estar en la casa del alfarero. Se necesita estar en la mesa, en la rueda del alfarero. A como nos salimos de la rueda, nos salimos del proceso. El proceso del barro. La primera herramienta que usa el alfarero es el agua. Hoy hablé únicamente del agua, porque sin el agua todas las demás herramientas no tienen sentido. Y vamos a ver cómo hay más herramientas. Vamos a hablar en otros episodios, vamos a seguir el proceso del barro, pero lo primero que necesita esa tierra seca es el agua. Aceptar a Cristo. Aceptar al Señor como Salvador. Entonces el Espíritu Santo llega a hacer la obra que solo Él puede hacer. Mire, por eso los que estamos en la iglesia y los que tenemos alguna responsabilidad y estamos en algún liderazgo, ya dejemos de querer ser nosotros las manos que le dan forma a la tierra seca. Porque si no es el Espíritu Santo que humedece y hace más dócil aquella tierra, difícilmente va a cambiar. ¿Cuántas personas se han ido heridas de la iglesia porque llegaron y le dijeron: tienes que quitarte esto, tienes que quitarte lo otro, tienes que dejar esto, tienes que dejar estas mañas, tienes que hablar así, un lenguaje pulcro, tienes que hablar ahora de siervo y señor, y empiezan una serie de ceremonias y liturgias y tradiciones y costumbres que no están propias todavía, porque el Espíritu Santo aún no ha empezado a obrar y el hombre quiere empezar a cambiar aquello que él no puede cambiar. Y son rigurosos en aquellas personas que llegan y lo sientan atrás, porque ¿qué va a pensar la gente? Estamos transmitiendo en vivo y eso va a salir en las redes y entonces empieza a haber una acepción de personas y los mejorcitos se sientan adelante y los peores atrás. Entonces, aquella persona que llegó mal, llegó tal vez vestida de una forma que no es acorde al reino de Cristo, que habla de una manera que no es acorde a los principios de Dios, que piensa y actúa de una manera que no está alineado con la palabra, entonces los empezamos a ver mal. Como si nosotros no viniéramos de allí. Nos falta misericordia, porque el alfarero, si hay algo que tiene, es misericordia, es paciencia. El proceso del barro. El agua es el Espíritu Santo que nos habilita, que nos lleva a las manos del alfarero para empezar a trabajar. Ese Espíritu Santo es la herramienta principal, primordial, indispensable para empezar a trabajar el barro. El proceso del barro. Lo primero es el agua. Lo primero es el Espíritu.
Si no está el Espíritu Santo, difícilmente vamos a cambiar. Pero gracias a Dios que esa agua corre como un río por dentro de nosotros. Y entonces podemos ser transformados. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por ese Espíritu Santo que tú nos has dado. Gracias porque nos diste de tu Espíritu, el Espíritu eterno, el Espíritu de Cristo. Gracias, Dios, porque por medio del Espíritu hemos podido ver una transformación en nuestras vidas. Gracias porque nos cambiaste. Llegamos destruidos, con impurezas, Dios, pero nos has ido trabajando. Y ahora tenemos otra forma. Sabemos que no has terminado, Dios. Sabemos que el propósito aún no está cumplido. Sabemos que el diseño final está en el cielo cuando seamos transformados, cuando en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y seremos transformados en el aire para encontrarnos contigo. Sabemos que tú tienes planes buenos para con nosotros. Perdónanos si alguna vez hemos renegado del proceso. Perdónanos si alguna vez no hemos tenido esa gratitud para contigo en el que tú estás trabajando con nosotros. Sabemos que tú ya estás trabajando. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos tirado de la rueda, que nos hemos salido de la casa del alfarero, pero tú con tu paciencia nos recoges. Nos pones en la mesa, nos humedeces nuevamente y sigues trabajando. Gracias, Dios, por tu paciencia para con nosotros. Como dijo el salmista David, de no haber sido por tu misericordia, hace mucho nos hubieras consumido. Pero gracias, Dios, por tu misericordia y por tu paciencia. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Dios. Y síguenos mojando. Que ese río fluya, Dios, y que podamos ser dóciles en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, y amén, y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.